Dice la Escritura, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, este es el liderazgo que el Señor constituyó para edificar su cuerpo, que es la iglesia. El liderazgo que el Señor constituyó para la perfección de los santos, el cual el Señor lo constituyó y lo sigue siempre constituyendo, nunca ha dejado de hacerlo. Porque el cuerpo de Cristo siempre se va a desarrollar en cada tiempo, en cada parte de la historia, y siendo así, el Señor no constituyó al principio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para después ya no constituirlos más, sino que Él lo sigue haciendo, como muchos dicen hoy, que no hay apóstoles y que no hay profetas, y todo tipo de cosas salido de las tinieblas y salido del propio corazón entenebrecido del hombre, no entendiendo el fundamento y la ciencia de todas las cosas, porque lo que el Señor constituye, el liderazgo que el Señor constituye, es para edificar su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Esto no es un liderazgo por títulos, esto no es un liderazgo por instituciones, esto no es un liderazgo creado por hombres, ni salido de escuelas, ni salido de teorías de hombres, sino que es un liderazgo que dice que Él mismo, Jesucristo, lo constituye, como dice Pablo, que Él es apóstol de Jesucristo, no por hombres ni por hombre. Así dice cuando le escribe en la carta a los Gálatas, que Pablo dice apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Que quiere decir que Dios es el que lo constituye, y esto se hace en el secreto con el Señor. El Señor constituye en su secreto a sus líderes. El Señor no constituye por libros, el Señor no constituye por título de hombre, ni porque los hombres pasen una escuela, sino porque el hombre se entrega a Dios completamente, como se entregó Pablo y como se entregaron los discípulos del Señor, que se entreguen a Dios en cuerpo, alma y espíritu y aprendan de Él directamente, como dice Pablo, que el Evangelio enseñado por Él no le fue dado por carne ni sangre, no le fue enseñado por carne ni sangre, no por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Cuando el hombre se entrega completamente a Dios, entregando todo su tiempo, toda su voluntad y todo su conocimiento para verdaderamente servir a Dios y vivir para Dios, conocer a Dios por su salvación y por el servicio a Dios, entonces el hombre es llamado por Dios y Dios mismo lo prepara, Dios mismo le enseña, Dios mismo lo capacita, Dios mismo le edifica, Dios mismo hace en él las cosas, y Cristo es el que lo llama, Cristo es el que lo determina, Él es el que le dice lo que debe de hacer y Él es el que le da su llamamiento. Esto siempre fue así y nunca deja de ser, solo que en el tiempo del fin se ha cambiado y los hombres hoy en día tienen el liderazgo por títulos, tienen el liderazgo porque lo pusieron los hombres, porque lo puso el mismo pueblo, porque lo puso otro hombre, otro que tiene otro papel mayor, porque lo pusieron las escuelas, los institutos de donde ellos salieron, pero nunca fue así. Y la verdad de las cosas es que el Señor es el que constituye su liderazgo. Por eso es que al final se aparece que en el cuerpo del Señor el liderazgo no es instituido por el Señor, sino por ellos mismos. Es lo que dice la Escritura, que el pueblo mismo estableció reyes, pero no escogidos por Dios, y constituyeron príncipes, pero Dios no los supo. O sea, no los escogió Dios, sino que salieron de las escuelas, salieron de ellos mismos, salieron tomados por el pueblo, como el pueblo pidió rey, y entonces Dios le dio a Saúl. Así es lo que ha acontecido. Pero lo verdadero, aquello que es fiel, aquello está en el secreto del Señor. Esto nunca ha dejado de ser, y el apostolado, los profetas nunca han dejado de ser, porque el apostolado es el fundamento del Evangelio, porque dice que nosotros estamos fundamentados sobre el fundamento, nosotros estamos cimentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el fundamento de las enseñanzas del Evangelio, que el fundamento de las enseñanzas de Jesucristo es el apostolado, o sea, está sobre la base de los apóstoles y profetas
que el Señor enseñó y que escribieron todo el Nuevo Testamento. Y así entonces, sobre este fundamento, sobre esta base, el Señor enseña a todos aquellos que Él llama. El Señor capacita a todos aquellos que Él llama. El Señor los prepara y el Señor mismo los envía sobre esta base, no sobre otra base, sobre la piedra angular que es Jesucristo y sobre este fundamento, porque el apostolado es el que enseña la ciencia de todas las cosas en el fundamento de los apóstoles y profetas. El apostolado fundamenta las cosas. Este es el fundamento de todas las cosas. Y por eso dice que Dios puso primero en la iglesia apóstoles, luego profetas, dice, los terceros maestros, ya luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas y demás. Pero dice que lo primero que puso fue apóstoles. ¿Por qué? Porque el apostolado lo que hace es enseñar la ciencia, que es el fundamento de todas las escrituras, la base de todas las escrituras, el porqué de todas las escrituras, para que entonces todo lo demás pueda tener un fundamento sólido. Y de allí entonces viene la verdadera profecía. La verdadera profecía no viene sin esto. La profecía no viene por el aire, sino que la profecía se fundamenta sobre la ciencia de las escrituras, sobre la base de las escrituras que enseñan el corazón de Dios y enseñan todas las áreas necesarias que se desarrollan en el hombre, y enseñan tanto todas las cosas que el Señor enseñó como las del porvenir, pero con todo su fundamento y con toda su ciencia. Este es el apostolado que nunca deja de ser, y sobre ello entonces se sustenta la profecía. Y entonces el profeta puede profetizar, pero el Espíritu Santo es el que habla todas las cosas, es el que enseña todas las cosas, tanto el fundamento de la ciencia de las cosas como la profecía. Y luego entonces dice que los maestros, porque el maestro es enseñado por el Señor, no como los que se han hecho hoy, no por tomar libros y estudiar, no por uno mismo interpretar, sino que el Señor enseña a sus maestros, porque dice que el Espíritu Santo, Él mismo, Él es el que enseña todas las cosas y recuerda las palabras de Jesucristo. Él, cuando venga, el Señor lo prometió, nos enseñará todas las cosas, lo cual acontece, y nos recordará todo lo que el Señor dijo. Entonces Él enseña a sus apóstoles, Él enseña a sus profetas y enseña a sus maestros, pero la enseñanza de las escrituras van sobre la base del apostolado. El maestro enseña la verdad de las cosas, pero el fundamento y la ciencia lo enseña el apostolado, y este es el fundamento de las cosas. Por eso dice que Él puso, por eso dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, porque así, en ese orden, es el fundamento de todo asunto, y así se edifica la iglesia. Hoy en día se han levantado muchos diciendo que son apóstoles, pero lo que la Escritura dice de ellos, profetizan los apóstoles a través de el Espíritu Santo habla a través de los apóstoles, y se profetiza acerca de esto en el tiempo del fin, que se levantarán muchos, pero sin embargo no son de Cristo, y acontecía en el tiempo del fin, y acontecía en el tiempo antiguo, y acontece en este tiempo, y acontece en el tiempo del final mayormente, cuando dice que la maldad de la tierra se ha multiplicado aún 7 veces más. Y cuando esto es así, muchos dicen que ellos son los que tienen la verdad de Cristo, pero no es así. Que cuando digan aquí está el Cristo, está en los aposentos, está en el desierto, no vayáis ni le creáis, ahí están los llamados apóstoles, los llamados profetas, los llamados evangelistas, pastores y maestros. Pero no es así, sino que este grupo, este liderazgo, Dios lo constituye, Dios lo enseña personalmente. Hoy se ha levantado multitud de apóstoles, pero dice de ellos que estos son falsos apóstoles. Dice que son obreros fraudulentos que se hacen pasar y que se hacen llamar apóstoles de Cristo. Estos son falsos apóstoles. ¿Por qué son falsos apóstoles? Porque Dios no los enseñó. Porque un apóstol no enseña nada para vivir en la tierra como si el evangelio de Jesucristo fuera para vivir en una vida mejor y enriquecida de manera material y de manera vana en la tierra como las personas del mundo. Porque un apóstol no enseña algo para envanecerse, porque un apóstol, el apóstol verdadero, no enseña algo para llevar a los hombres a la perdición a través de teorías diversas, ni enseña vanidades, sino que es enseñado por el Señor
Señor y tiene la revelación de las cosas, no las estudia por libro, ni las estudia en escuela, tiene la revelación del fundamento de todas las cosas que llevan a los hombres a un conocimiento profundo del corazón de Dios, porque ese es el objetivo, que se conozca el corazón de Dios, porque esto es lo que Dios quiere, que lo conozcan a Él, porque eso es lo que el Señor dice, conocimiento de Dios quiero, y no sacrificio, misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Siendo así, el fundamento del apostolado es dar a conocer el corazón de Dios y toda su ciencia, y así entonces el Señor lo revela, porque todas las cosas son reveladas por el Espíritu Santo, todas las cosas son reveladas desde el liderazgo hasta el resto del cuerpo, pero por revelación divina. Y no se enseñan vanidades, sino que se enseña fundamento verdadero, sino que se enseña ciencia verdadera de las Escrituras. Y siendo así, muchos se levantan, pero para enseñar vanidades, para enseñar falsas profecías, para enseñar doctrinas diversas, doctrinas de prosperidad. Se levantan para enseñar doctrinas de hombre, doctrinas teológicas, doctrinas para vivir en la tierra, doctrinas políticas, doctrinas sociales y todo tipo de cosas que no tienen que ver con el fundamento para la edificación de un hombre espiritual, para la edificación de una nueva criatura que va a entrar en el cielo y que va a habitar las regiones celestes, la gloria eterna que Dios tiene preparada para todos aquellos que lo aman. Y este es el pueblo de Dios que verdaderamente va a ser edificado, el que entiende todas estas cosas y el que es liderado por todas estas cosas, pero el resto es liderado por la mentira, porque esta es la profecía que el Señor dice, cuando el Señor dice que cosas espantosas y feas se echan en la tierra, que los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos mismos, pero dice que su pueblo así lo quiso. ¿Y qué pues haréis entonces cuando llegue el fin? Porque el pueblo mismo lo quiso, porque él recibió toda esta mentira, y siendo que él recibió toda esta mentira, no es edificado. Solamente puede ser edificado el pueblo que recibe la verdad a través del verdadero llamado que el Señor hace a sus líderes. Ese pueblo será edificado. El resto será edificado por la letra muerta. El resto será edificado por los libros, por los corazones de los hombres, porque todo lo que sale de los estudios sale de los corazones de los hombres, y el corazón del hombre, siendo engañoso más que todas las cosas y perverso, que solo Dios lo conoce, no puede descubrir los secretos de Dios, no puede descubrir los misterios de Dios. Y los que son enseñados por hombres que son líderes por título, que son líderes por escuela, que son líderes porque el pueblo mismo lo puso, este pueblo va a perdición, como fue destruido el pueblo de Israel en el tiempo de Saúl, cuando el pueblo fue entregado allí al ejército, al pueblo de los filisteos, y así entonces el pueblo se perdió. Esto es una representación de lo que acontece en el final, porque ellos mismos pidieron rey, y el rey terminó destruyéndolos, porque duró mucho tiempo y reinó 40 años, pero el fin fue con muerte y destrucción a todo el pueblo, tanto que llegó al punto de que el arca del arca de Dios, del arca del pacto, fue tomada. Aquello representa el corazón de Dios, fue tomado, fue quitado del pueblo. Así es lo que acontece en el final. ¿Pero por qué? Porque el pueblo mismo ha puesto líderes, y los han puesto los hombres, y no ha sido instituidos por el Señor, no han sido ordenados por el Señor. Y entonces el pueblo lo que tiene hoy como que es del Señor es aquello que viene con título, es aquello que viene con renombre, es aquello que sale de escuela, es aquello que está unido a concilio, es aquello que está unido a una denominación. Pero esto no es la realidad del Señor, esto no sale del Señor, esto sale del hombre. Lo que sale del Señor no es conocido, porque Pablo no era visto por ninguno como hombre de Dios, sino como perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Dios lo llamó en el secreto. El Señor lo llamó en el secreto y lo hizo apóstol, y lo hizo predicador, y lo hizo maestro de los gentiles, porque en el secreto le enseñaba el fundamento de todas las cosas que ninguno podía explicar, ninguno podía descubrir. Y los apóstoles siempre fueron, no solamente los 2 apóstoles del Cordero, porque en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos eran los apóstoles, pero después de ellos siguieron siendo apóstoles, porque el Señor nunca ha dejado de hacerlo, porque el fundamento que no se entiende, el Espíritu Santo se los revela a este cuerpo, el Espíritu Santo se los revela a este liderazgo, y siempre fue porque es necesario que esto se enseñe en la iglesia, y la iglesia no es una congregación
congregación, sino que la iglesia es el cuerpo completo en toda la tierra. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo en toda la tierra, no una congregación, y ello necesita del conocimiento, de la ciencia, de todas las cosas. Pero en el tiempo final acontece como en el tiempo de Noé, cuando no había nadie que buscara a Dios, sino solamente Noé, y todos invocaban sus propios dioses, y cada cual creía en Dios a su propia manera, y por eso dice que se casaban y que se daban en casamiento, porque se casaban con diversas doctrinas y con diversas teorías. Con eso se casaban y eso daban en casamiento, y comían y bebían, porque ese era el fundamento del tiempo de Noé. Lo principal que ellos hacían, de manera que encendieron la ira de Dios, es que se casaban y daban casamiento y comían y bebían. Pero no es malo comer, porque ese es el sustento del cuerpo, siempre que es para sustento, no para placeres y deleites diversos ni demás. Y tampoco casarse y darse el casamiento si verdaderamente es Dios el que está ordenando al matrimonio, cuando el hombre escoge a una mujer y la mujer se casa con el hombre, sino que habla de manera espiritual, que se casaban con doctrinas y se casaban con diversas teorías y comían y bebían, y lo que quiere decir el Señor con esto es que comían su propio alimento espiritual y bebían su propio alimento espiritual. Lo mismo acontece en el final, que dice que se levantan 7 mujeres y echan mano de un hombre y le dicen que le permite llevar su nombre, pero que ellas comerán su propio pan y que vestirán sus propias ropas. Lo que es el pan espiritual, el alimento espiritual, y las ropas, que son las obras de Dios, que son las que visten al hombre en el mundo espiritual. ¿Por qué acontece esto? Porque el hombre come su propio pan. ¿Y por qué el hombre viste su propia ropa? Porque no hay un verdadero liderazgo dirigido por el Señor y enseñado por el Señor en el secreto y ordenado por el Señor. Cuando esto acontece, los hombres se casan con doctrina. Sale de una denominación una doctrina, sale de un concilio otra doctrina, sale de una escuela otra doctrina, y así diversas doctrinas y diversas teorías. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque se derribó el fundamento. El fundamento es que los hombres no creyeron en el verdadero apostolado y en el verdadero llamado de los profetas y maestros, y han creído en el falso. Y muchos, tratando de defender la supuesta sana doctrina que tienen ellos, han llamado falso a todo apostolado, al llamado del apostolado. No llamar falso, porque el pecado no está en llamarle falso a los que son falsos apóstoles. El asunto está en llamarle falso al llamado del apostolado, porque los que hay hoy, todo lo que se han proclamado hoy, son falsos, todo. Y eso es lo que acontece, y es lo que dice el Señor cuando le dice a la iglesia de Éfeso que yo te he probado y he visto tu amor, y dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y eso es lo que aconteció cuando estaba en la iglesia de Éfeso, pero estaba hablando también para el final mayormente. Esos son los que se dicen ser apóstoles, porque se han hallado mentirosos. ¿Qué quiere decir? Que no es que Dios hubiera quitado el llamado, no es que Dios hubiera quitado el apostolado, sino que los que se llamaron apóstoles fueron hallados mentirosos. Y eso es lo que acontece. No es que Dios quitó el llamamiento del apostolado, ni el llamamiento de profeta, ni el llamamiento de maestro, sino que los que se han levantado son los que Dios no puso, son llamados mentirosos, porque Dios no lo puso, porque Dios no lo enseñó. No ha habido revelación del Espíritu de Dios, no ha hablado Dios al oído de esas personas, porque no se trata que Dios me presente en sueño una noche y me diga una o dos o tres cosas, porque eso no es enseñar al hombre. Enseñar, aunque eso es una enseñanza, pero no es la enseñanza que necesita verdaderamente un hombre para el llamamiento del apostolado, el cual el Señor capacita durante mucho tiempo. Así también a los profetas, así también a los maestros, pero principalmente al apostolado, porque es un llamamiento que te enseña la base y el fundamento de todo, y que te va a la raíz de todo asunto, y que te va al entendimiento de todas las ramificaciones de todos los asuntos espirituales, y que te enseña la ciencia de todo, con el objetivo de edificar al creyente, con el objetivo de edificar al creyente y de que el cuerpo de Cristo sea edificado, y de que el creyente vaya creciendo espiritualmente y vaya siendo alimentado por el entendimiento de todas las cosas, para que el conocimiento de las Escrituras no quede en el aire,
Porque si no se enseña la ciencia de esto, el conocimiento queda en el aire y los hombres se van a las interpretaciones, y entonces el que lee, el creyente, se va al entendimiento de la letra y el entendimiento de su propio corazón, o a la doctrina sacada de un lado o de otra, o la lanza al aire. Y la escritura es enseñada por el Señor, porque la escritura está escrita en proverbio, está escrita en parábola, está escrita en enigmas, y estos enigmas solo los descubre el Espíritu Santo, como Sansón, que dice que le puso un enigma a los filisteos cuando se iba a casar. Antes de casarse, antes de tomar a la mujer filistea, y dice que ninguno se lo pudo descubrir en 7 días. Ellos la presionaron, los filisteos, a ella, para que ella le pidiera la revelación del asunto, y cuando le descubrió él la revelación del asunto, que ellos le dijeron entonces lo que era, entonces él le dijo: si no araréis con mi novilla, nunca hubieras descubrido mi enigma. Que quiere decir que así el Señor él pone en su palabra el secreto de las cosas oculto, y el enigma se lo descubre a aquellos que entran en su secreto, en su profundidad, en su revelación profunda, a través del tiempo, a lo largo de la vida, entregando todo al Señor, porque el Señor así los llama, y el Señor los llama ¿para qué? Para que den a conocer el secreto de todas las cosas, porque la escritura no se puede entender si no es así, porque no es como cualquier libro que uno lo entiende, porque el que descubre todos los misterios es Dios, porque nadie conoció las cosas del hombre, dice que sino el espíritu del hombre que está en él, y asimismo nadie puede conocer las cosas de Dios, nadie puede entender las cosas de Dios, las escrituras y todo lo que está escondido en ellas, sino nadie lo puede descubrir sino el Espíritu de Dios. Y muchas cosas no son descubiertas en el final, en el cual es el tiempo en que el engaño ha salido a toda la tierra, donde dice que aún los escogidos, si es posible, son engañados. Y así es que el hombre ha sido engañado. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Dios y por irse tras los llamados falsos, tras los llamamientos falsos, tras los ministerios falsos, tras los falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo y que se disfrazan como ministros de Cristo, tras las multitudes que sacaron de las teorías sus llamamientos y que sacaron de escuela y que tienen su llamamiento en un papel y acuñados y sellados por hombres, pero el verdadero viene del cielo. Este es verdadero y fiel, y este es el verdadero, el que le dio el Señor a Jeremías y el que le dio el Señor a sus santos apóstoles y profetas, los cuales no dejan de ser, porque este apostolado está cimentado sobre la base de los apóstoles, pero el Señor es el que le da el alimento siempre, como dice también que todas las cosas en las escrituras, los misterios que desde antes han sido ocultos, Dios ahora los ha dado a conocer por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y esto no ha dejado de ser, porque el corazón de Dios es infinito. No es que se descubrió ya todas las cosas, no, porque dice que las cartas de Pablo, muchas de ellas son difíciles de entender. Dice que son difíciles de entender algunas de ellas. Dice las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y si son difíciles de entender las cartas de Pablo, entonces ¿cómo es que ya está descubierto todo? Es imposible. ¿Por qué? Porque a Daniel se le dijo que sellara el libro y todas las cosas que se le dijeron hasta el tiempo del fin, porque estas cosas estarían selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo del fin se topa con que muchas cosas no están descubiertas porque no se entienden de manera clara, son secretos y la gente se lo pone a interpretar y el pueblo se lo pone a buscarlo de los libros, se lo pone a buscarlo por diccionarios, se lo pone a buscar por Google, se lo pone a buscar por los falsos profetas y maestros, que ellos mismos no pueden en ninguna manera descubrir el misterio verdadero, el misterio revelado, como los astrólogos y magos del tiempo de Nabucodonosor, que ninguno le podía descubrir sus sueños, y solamente Daniel. Pero Daniel no tenía papel de maestro, ni tenía papel de intérprete de sueños, no tenía papel de sabio, sino que Daniel tenía el llamamiento verdadero, el celestial. A él lo enseñó Dios directamente, a él lo capacitó Dios directamente,
A él le revelaba Dios todas las cosas. Y este es el verdadero, el que descubrió los misterios. Y todas las cartas de Pablo difíciles de entender son descubiertas y son reveladas por el Espíritu Santo en el tiempo del fin a sus verdaderos apóstoles. No aquel que sale diciendo que es apóstol y viene a hablar aquí y viene a hablar de con hacha y con machete de cosas sin fundamento, diciendo esto se debe hacer, esto no, esto sí, esto no, pero sin fundamento del porqué de todas las cosas. Otro que viene hablando de hechicerías que se hacen en el pueblo y contra el pueblo, como si el evangelio tuviera que ver con esas cosas, ni el evangelio se fundamentara sobre las hechicerías que se hacen en contra del pueblo. El evangelio está fundamentado sobre el corazón de Dios, que es la piedra angular, que es Jesucristo. Ese es el evangelio, y el que enseña la ciencia de todas las cosas espirituales, las cosas para edificación del hombre espiritual, como una nueva criatura formada por el Espíritu Santo a la imagen de Jesucristo, para habitar el reino de Dios y para morar con Cristo eternamente para siempre. Este es el llamamiento verdadero, el que enseña todas estas cosas y al cual el Espíritu Santo les revela la profundidad de estas cosas. Porque si el apóstol no tiene esta revelación por el Espíritu Santo y viene sacando libros hebreos y viene sacando diccionarios y viene sacando teoría o viene sacando cuestiones del mundo o viene hablando sin ningún tipo de fundamento y sin ningún tipo de ciencia, hablando de ropa y de comidas y de bebidas sin ciencia y sin fundamento y sin la revelación que el Espíritu Santo le haya hablado todas estas cosas, esto no es apostolado, esto es del hombre mismo, y el verdadero está oculto a los ojos de los hombres, y por eso muchos han ido a diversas teorías. Nunca ha dejado de ser el apostolado del Señor, el llamado de los profetas del Señor, el llamado a los maestros del Señor, sino que los hombres lo han tomado por sí mismos, y siendo que muchos defienden la sana doctrina que ellos entienden como sana doctrina, niegan el apostolado y el llamado de profeta, porque dicen incluso que el último profeta fue Juan, cuando la Escritura no dice eso, sino que el Espíritu Santo enseña todas las cosas, sino que dice que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, profetizaron de Cristo se profetizó hasta Juan porque en él se cumplió, pero luego siguieron, porque en Jerusalén habían varios apóstoles y profetas. Dice que Lucio de Cirene, Simón llamado Níger, Silas y demás, y el profeta Agabo, que estaba en Jerusalén también, y siempre ha habido y nunca deja de ser, y los apóstoles igual nunca deja de ser, solo que en el tiempo del fin no son los que se dicen ser, sino que Dios los tiene ocultos, Dios los tiene en su secreto, sino que en el tiempo en que vivimos se ha cambiado, y muchos son los que dicen ser pero no son, y los que no son, estos están ocultos, pero estos son los que tienen la revelación del Espíritu Santo, porque todo es por revelación en la palabra del Señor, todo es por revelación en el Evangelio Santo del Señor, porque no es como las teorías de los hombres, ni es como las instituciones, ni la iglesia del Señor es una institución, sino que la iglesia del Señor es el cuerpo verdadero, llamado por Cristo y formado por Cristo, y que verdaderamente entiende la necesidad de la salvación y que va a los pies de Cristo, no a los pies de los hombres ni a los pies de las instituciones. Lo que nunca ha dejado de ser es, y aunque los hombres en la tierra no lo reconozcan, porque Pablo así lo decía, aunque para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor, que quiere decir que muchos no lo veían a él como que era, y muchos toman de que él fue el último apóstol. La Escritura jamás ha dicho eso, sino que él dice que él era el más pequeño de los apóstoles de Cristo, que no era digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios, porque se tenía como indigno y se tenía como el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño, que quiere decir el que no es digno de ser, no el último, sino el más pequeño en el momento en que estaba. Y esto es lo fiel, que el verdadero se vea como el que es el más pequeño, que el verdadero no se proclame, que el verdadero no diga yo lo soy, porque lo sacó en título, lo compró de una u otra forma, o él mismo lo diga, sino que el verdadero sencillamente lo sea porque lo es, y este
ejerza su función, y su función se va a desarrollar, su función de dar el fundamento del evangelio, de dar el fundamento de las cosas espirituales del corazón del Señor para edificación, para el crecimiento del hombre espiritual, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ejerza su función, el verdadero ejerce su función sin necesidad de ponerse un título, pero lo es, porque en el cielo es reconocido como lo que es. Aunque los hombres en la tierra no lo reconozcan, y aunque los hombres en la tierra reconozcan a otros que no son, en el cielo estos no son vistos como que realmente son, sino que en el cielo son vistos como impostores y como falsos. Esta es la verdad de todas las cosas. Lo que el cielo ve, el hombre lo ve al revés. Y lo que el hombre ve, el cielo no lo reconoce. Lo que el hombre reconoce, el cielo no lo reconoce. Pero el fundamento está firme, y conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento, está firme, y el fundamento es la revelación de todas las cosas por el Espíritu Santo. Este fundamento está firme, y conoce el Señor a los que son suyos. No es que los hombres lo conocen, el Señor conoce a los que son suyos, porque Él fue el que los llamó, Él fue el que los tituló, Él fue el que los capacitó, Él fue el que los preparó, Él fue el que les habló, Él fue el que les dijo al oído y el que le enseñó todas las cosas. Él es el que los conoce, y esto está en el cielo. No es necesario que el hombre lo reconozca. El hombre que verdaderamente va a ser salvo va a recibir la enseñanza de este llamamiento. El que verdaderamente va a ser salvo, pero conoce el Señor cuáles son los verdaderos y los que Él puso. Gloria a Dios.